sumamente protocolosos en esto de la Jornada Internacional de Protocolo, porque hemos dejado a los varones para el final. Le vamos a pedir a María Gracia, por favor, que los presente. Ellos tienen su amplia trayectoria, nos hacen el honor de acompañarnos en la tarde de hoy. Sabemos que es el comienzo de un largo camino de interacción, así que por favor, María Gracia, te dejo para que los presentes como ellos se merecen. Bueno, gracias. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, se escucha bien. Tenemos el honor que hemos convocado a Cristian Vaquero Lascano y a Francisco José Caligiuri, que son especialistas en símbolos patrios. Cristian es director de la Red Argentina de Relaciones Públicas y Protocolo, y Francisco, presidente de la Asociación de Ceremonialistas y Relacionistas Públicos Profesionales. Para nosotros es un honor. Ellos van a hacer una presentación que supongo que la va a hacer Francisco en este momento. Si quieren seguir presentándose, no les quiero quitar su tiempo, así que muchas gracias por acompañarnos y por cerrar esta jornada. Bueno, gracias María Gracia, y un saludo muy grande a todos. Tenemos muchos amigos, muchos conocidos que hemos transitado en distintos lugares, y bueno, agradecerles a ustedes la posibilidad de hoy compartir a través de la universidad de este espacio. Algunos se van a sorprender. Nosotros trabajamos de a dos porque estamos convencidos que estas cuestiones que hacen a las relaciones protocolarias y al ceremonial también son relaciones de equipo. No se construye nada desde la soledad, sino desde el trabajo conjunto. Y eso es lo que hacemos habitualmente con Cristian. Por ahí nos mira raro cuando caemos a cada uno de los congresos y demás, pero trabajamos de esta manera. Sin más ni más, Cristian, si querés saludarnos primero y después arrancamos nosotros con la presentación. Buenas tardes a todos, María Gracia, Marisol, la verdad que el placer es nuestro, y agradecido a que sea por esta oportunidad de compartir tan solo un poquito de lo que venimos con Francisco retomando, recogiendo en cada uno de los puntos donde vamos, ¿no? Así que muchas gracias por esta oportunidad. Bien, hoy les contamos, vamos a hablar un poquito, como ya anticipó María Gracia, de uno de los temas que nos apasionan, que es la simbología y el ceremonial de los símbolos patrios, y también, especialmente, un pequeño espacio destinado a la construcción, un poco a la creación de lo que es la bandera de Córdoba. Los invitamos a analizar juntos un poquito qué es la identidad y a plantearnos, simplemente desde el punto de vista teórico, qué es la identidad. Y hablar de identidad es hablar de esto, es de una construcción de nosotros mismos. Es decir, cuando yo hablo de identidad, estoy hablando de una persona que se forma a sí mismo y que es el resultado de esta propia formación que tiene una forma estable, provisoria, que puede ser individual, pero también puede ser colectiva. Y a eso es lo que hoy nosotros queremos venir a plantearles a ustedes y hablar también del sentido de la identidad, ¿no, Cristian? Sí, sí, así es. Efectivamente, para hablar de símbolos patrios, no lo podemos hacer si no abordamos la cuestión de identidad, porque los símbolos surgen a partir de una representación de una identidad dada en un contexto determinado. Es decir, es el concepto base. Y hay un tema muy particular que hemos observado a lo largo de los años, es que poco se ha investigado o estudiado cómo es que los símbolos se aferran a un colectivo, a una comunidad imaginada, como decía Benedict Anderson, cuando hablaba de que en realidad el concepto de nación está constituido por personas que no se conocen entre sí. Sería imposible conocer, que nosotros conozcamos todos los argentinos, siquiera vernos alguna vez en la vida, pero que tenemos la idea, tenemos ese concepto de que el otro existe. Entonces, a partir de la exclusión y la diferenciación de lo que no somos, porque no podemos definir nuestra nacionalidad, no podemos hablar de nuestros símbolos, si no contrastamos con aquellos que tienen, con lo que los otros países poseen, y comienza aquí un trabajo que estamos haciendo, una investigación de campo, con respecto a cuál es el momento, en qué instancia cualquier ciudadano perteneciente a una nación aferra y toma para sí esos símbolos patrios. Y bueno, y hablamos también de esta diferencia que marcaba recién Cristian, que justamente es hablar primero de una identidad personal y después de una identidad colectiva. Es decir,
hablar de nosotros hacia nosotros mismos y de nosotros en el conglomerado. Cuando hablamos de nosotros, tenemos varios tipos de nosotros que nosotros vamos formando. Y parece esto como un silogismo, ¿no es verdad? Cuando empezamos a hablar de esto. Pero en realidad, estos nosotros somos nosotros los seres humanos, nosotros los latinoamericanos, nosotros los argentinos. En estas distinciones de nosotros es donde vamos construyendo hasta llegar un poco a lo que decía Cristian, que es lo que nos va a referenciar desde el primer punto hacia adelante, que es hablar de la identidad local, aquella que nos va a simbolizar como grupo primero, primigenio, donde cada una de las naciones del mundo tiene a su vez dentro de ella sus espacios menores. Y desde esos espacios menores es comenzamos nosotros a trabajar. Y en esta identidad local, refiriendo a lo que decía recién mi compañero, también queremos decirle, por ejemplo, que hemos empezado con un proyecto que tiene muy pocas aristas visibles en otros lugares del mundo, que son las banderas municipales. En eso, desde la asociación también estamos trabajando para partir desde lo nuestro cercano hacia lo nuestro más grande, que es esta identidad nacional. Bien, como dice Francisco, si bien el concepto de identidad y su relación con banderas, tenemos una primera bandera remota que fue la bandera de Dinamarca, que es la que históricamente está comprobada como la más antigua, muchos siglos atrás. Hemos ido avanzando en la configuración de símbolos que se han dado a niveles más reducidos, ¿no? A nivel local, trabajando con municipios y comunas, y también trabajando en un concepto nuevo que es el de la vexilología comunitaria, donde en Argentina se está realizando en la localidad de Altagracia, conjuntamente con Javier Calizuri y Silvio Fernández, en el cual cada barrio elige su bandera. Esto se está trabajando en términos de regulación. Sabemos bien que los barrios son unidades administrativas, no políticas como lo es una provincia, como lo es un departamento, pero solo 3 lugares del mundo, en Barcelona, Barrio de Gracia, en Madrid y en Altagracia, en Córdoba, se trabaja sobre lo que son símbolos locales, símbolos identitarios que representan a un barrio determinado. Y ahora vamos a avanzar un poquito más y vamos a trabajar sobre el tema de los símbolos. El símbolo que parte desde el latín símbolo, no es verdad, pero que en realidad es la idea de lo que se puede percibir con los sentidos. Es lo que nos va a dar los rasgos vinculados a una convención que aceptamos a nivel social. Y tenemos distintos tipos de símbolos, por ejemplo, los que vemos aquí, ¿no es verdad? Y que nos representan cada uno de ellos algunas cosas. La primera, aquella cruz especial hacia la izquierda de todos los que están observando, que hoy por hoy la tenemos muy aferrada porque representa a los médicos, los paramédicos, las emergencias médicas, y bueno, el famoso símbolo pesos, y así con cada una de ellas que nos están manejando. Y le pregunto, Cristian, ¿todo símbolo es un signo, pero no todos los signos son símbolos? ¿Es así? Así es. Y todo símbolo, en realidad, como representación, define lo que representa, pero no es la representación en sí mismo. Por ejemplo, una representación de una silla me sirve y refleja lo que una silla es, pero no es la silla. Yo no me puedo sentar en una imagen de la silla, ni puedo conectar, tocar lo que es esa imagen de silla. Entonces todo símbolo representa una idea, representa aquello que en realidad no lo podemos percibir si no es a través de los sentidos. Y aquí empezamos a combinar, a jugar con la diferenciación entre lo que es signo y símbolo, como entidades independientes. Un signo no es un símbolo, pero un símbolo a su vez incluye distintos tipos de signos. Aquí vemos la restricción y el de cigarrillo. Cuando se coordinan, cuando se conforman, dan la propia identidad al símbolo de la prohibición de fumar. Exactamente. Y a esto es lo que nosotros estamos refiriendo y vemos que también hay distintos tipos de símbolos. Por ejemplo, tenemos la cruz que simboliza para los cristianos aquella muerte de Jesucristo, pero también la cruz para otras personas, por ejemplo, en una situación anterior a Jesucristo, no hubiese representado ese mismo simbolismo de todo esto. Pero vamos a clasificar a los símbolos. Tenemos símbolos que son comerciales y otros símbolos que no lo son. Veamos la presentación. ¿Quién no conoce la pipa de Nike?
o bien el símbolo que nos representa a los elefantes de los republicanos en Estados Unidos, o la estrella de David para la parte religiosa, o los símbolos patrios como es una bandera. Y en esto entramos a diferenciar símbolos nacionales de símbolos patrios. Bien, es la primera gran confusión que encontramos dentro del ámbito docente. La de creer o tratar de igual manera los símbolos nacionales de los patrios. Los símbolos patrios veremos que son aquellos que están reconocidos por una norma positiva, por una norma jurídica. En nuestro caso, en Argentina, a partir del decreto 10.302 del año 43-44, se reconocen el escudo, la bandera y el himno como símbolos patrios. En contraste, los símbolos nacionales hacen referencia a aspectos de la naturaleza, de la riqueza cultural de un pueblo, aspectos que están intrínsecamente ligados a la vida y a la cultura de ese pueblo, pero que a diferencia de los símbolos patrios, no son tan reconocidos por los países extranjeros. Tienen mayor connotación interna. Y en esto estamos hablando, y recién Cristian habló de la 10.302 del 44, que todos los ceremonialistas sabemos para un lado y para el otro, porque nos marca muchas partes de nuestro trabajo, y que también nos habla de la existencia de los tres símbolos patrios que tenemos: la bandera, el escudo y el himno, y a esto vamos a sumar nosotros un símbolo patrio histórico, que es la bandera, que se ha incorporado recientemente y que nos habla un poco también de Manuel Belgrano y que nos habla de la representación que a eso tuvo. Pero vamos a empezar a hablar de cada uno de estos momentos y del sistema simbólico argentino, como decíamos recién, iniciando por la bandera nacional. Una cuestión que me gustaría cortar, la mayoría de los países del mundo tienen tres símbolos patrios: bandera, escudo e himno. Encontramos excepciones, por ejemplo, en Ruanda, que tiene 4, se le agrega el lema nacional. Uruguay, que tiene 3 banderas: la bandera de Artigas, la bandera nacional de Uruguay, la bandera de Artigas y la bandera de Portugués, como tercera bandera histórica, pero como símbolo patrio en sí mismo. Francia tiene un solo símbolo patrio, la bandera. La marsellesa, el gallo y el resto de los distintivos son símbolos nacionales. Y Argentina hasta el año 2015 tenía 3 símbolos patrios: escudo, bandera e himno, y se incorpora este cuarto que señalaba Francisco, la bandera de la libertad civil, que es la que Belgrano le entrega en el año 1813, el 25 de mayo, al pueblo jujeño, como una gratificación, reconsiderando la acción heroica que tuvieron durante el éxodo jujeño. Y comenzábamos, decíamos, por la bandera nacional, que todos sabemos que fue creada por Manuel Belgrano el 27 de febrero, allá por 1812, ¿no es verdad?, en la gesta misma de la independencia argentina, en estas provincias unidas del Río de la Plata, y hay muchas vertientes de donde surgen los colores. Una de ellas, la más cercana, debemos decir, porque lo dice Belgrano en una carta que deja, que tomó los colores de la escarapela que ya estaba en uso. En realidad, en el tiempo que surge nuestra bandera nacional, el gobierno en ese momento no quería insistir con símbolos independentistas, porque todos sabemos que la famosa Revolución de Mayo era simplemente ni más ni menos que una oposición ferviente a lo que estaba sucediendo en España, ¿no es verdad?, por la invasión que había hecho Bonaparte y que había dejado al cargo del Reino de España nada más y nada menos que al famoso Pepe Botella o José Bonaparte. Y como una muestra de adhesión a todo eso, se forman en España las juntas, y aquí en las Provincias Unidas se forma también una junta. Por eso no querían hablar de estos símbolos independientes. Y pasamos, Cristian, al escudo nacional. Bien, me gustaría agregar con respecto a la bandera, que en realidad Belgrano no crea una sola bandera, crea la bandera nacional el 27 de febrero de 1812, le entrega al pueblo jujeño la bandera de libertad civil, hoy la bandera provincial también de Jujuy, el 25 de mayo de 1813, pero la primera bandera creada por Belgrano fue en noviembre de 1810, y fue cuando se funda la ciudad de Curuzú-Cuatiá, en la provincia de Corrientes. Belgrano emprendía la campaña hacia el norte, hacia el Paraguay, para combatir con los realistas, y se nutre de ello de 3 corrientes, 3 divisiones de ejército, que va conformando su trayecto desde Buenos Aires hasta Corrientes. A medida que se iban incorporando, se le presenta el dilema a Belgrano de que necesitaba
visibilizar y distinguir al enemigo, es decir, al realista, de las tropas propias. Por lo cual establece una bandera tricolor, arma las 3 divisiones con franjas rojas, amarillas y azules, un poco también tomando los colores de la bandera de Francisco Miranda para la Gran Colombia, para esta gran patria latinoamericana, y de esa manera crea esta primera bandera. En noviembre de 1810 se le entrega al pueblo de Cuyucuatiá y lleva una segunda bandera para combatir con los realistas en el Paraguay. El mismo caso de José de San Martín. No solamente crea la bandera del Ejército de los Andes en enero de 1820, 5 de enero creo de 1820, o en octubre de 1817. En octubre de 1820 es cuando crea la bandera del Perú. Son 2 banderas. Y hay una tercera bandera que se le adjudica también a San Martín, que se da en su paso por Chile, que está en discusión histórica, según la fuente en que se lo aborde, de si se influyó o no también en una bandera de la región del norte de Chile como tercera bandera creada por San Martín. Es decir, que nuestros máximos padres y próceres crearon 3 banderas cada uno. Bien, y decíamos que íbamos a pasar al escudo nacional, sobre todo yo en la Asamblea Constituyente, en realidad le encarga a Juan de Dios Rivera un sello que nos distinga. Pero cuando hablamos del escudo nacional, que podemos hablar mucho de su historia y que recién empezó a aparecer como oficial a partir del 12 de mayo de 1813, que fue establecido como el Día del Escudo Nacional, está también adoptado como símbolo por el Congreso de Tucumán a partir del 20 de julio del 16. El Congreso empezó a trabajar con todas estas situaciones y pensó que esto era una originalidad. Pero después del paso del tiempo y con esto de la globalización, Cristian, el escudo no es tan nuestro. Bien, cuando comenzamos a trabajar, incluso estuvimos en Francia con Francisco, es un fiel reflejo de un salvoconducto que tenían los jacobinos para ingresar a las distintas logias previo a la Revolución Francesa. Es exactamente igual, idéntico. Y si vemos la comparación entre el escudo que estaba contemplado en la bandera como carga significativa, en la bandera de los Andes, y la de la provincia de Jujuy, difieren simplemente en que la Pirca se asienta sobre la cordillera, sería el caso de representación de la cordillera de los Andes, en el caso de la bandera de Mendoza, y en el de Jujuy no, sino que es un fiel reflejo del utilizado por la Asamblea del año 13. Previo a este escudo nacional, se le solicita también a Juan de Dios Rivera la creación de un sol como sello distintivo, llamado Sol de Mayo, Sol Inca, que ya veremos más adelante en la bandera de Córdoba, que se incorpora en la bandera nacional en 1818 a pedido de Pueyrredón. Pero este sol tampoco es nuestro, ya lo veremos. Y ya vamos a ver, entonces parece que don Juan de Dios Rivera era una persona muy informada de lo que sucedía en el mundo. Y el tercero de nuestros símbolos, estamos hablando del himno nacional argentino, reconocido el 11 de mayo de 1813 por la famosa Asamblea del 13, que lo toma a esta canción patriótica que había compuesto Vicente López Iplanes con la música de Blas Parera. Recién el 30 de marzo de 1900 se sancionó el decreto para que en las festividades oficiales y en las escuelas se canten la primera y la última cuarteta del coro de este himno. Originalmente, esta canción o marcha patriótica, que después se llamó Canción Patriótica Nacional y después también Canción Patriótica, fue realmente una movilización muy interesante. ¿Por qué? Porque surge de una problemática que encontramos justamente en las instituciones educativas. ¿Qué sucedía? En nuestro país no se celebraban, en realidad en las Provincias Unidas, no se celebraba cada una de las festividades propias del lugar. Y vimos con el transcurso y la evolución de los años que cuando llegan las primeras inmigraciones, cada uno de ellos se reunían en plazas, en distintos lugares, y comenzaban a celebrar sus fiestas típicas. Ante eso, comienza a darse un nuevo movimiento en la educación nacional y totalmente un cambio de paradigma. Y fue Pablo Pisurno, el primer docente argentino que hizo entonar a sus alumnos el himno nacional. Aquí tenemos otra curiosidad. Nuestro himno nacional argentino fue escrito sobre una mesa de caoba
comprada a los ingleses durante las invasiones inglesas. Si bien la letra fue de Vicente López y Planes y tardó meses en escribirla, la música fue compuesta en solo un día por un músico español, que es una cierta paradoja, ¿no? Que un músico español fuera el compositor de la melodía, que se incorporase como símbolo patrio, de un canto patriótico en aquel momento contra el reinado de la monarquía que nos acabamos de liberar de España, ¿no? Totalmente así. Bueno, esas son algunas curiosidades que teníamos para que tampoco sea tanta teoría, sino un poquito de salpimentar lo que era este trabajo que estamos tratando de presentarles a ustedes. Y decía Cristian que el símbolo patrio histórico es la bandera nacional de la libertad civil, que la ley 27134 del 2015 es la que lo reconoce como símbolo patrio histórico. La reconoce como un símbolo patrio histórico a la bandera nacional de la libertad civil, que fue creada, como bien dijo Cristian también, por Manuel Belgrano y que era entregada al Cabildo de Jujuy el 25 de mayo del 13 como gratificación. ¿Por qué? Porque ellos habían tenido grandes sacrificios para luchar por nuestra emancipación nacional. Esta bandera, debemos decir, que tiene una consecución con la bandera nacional. Es decir, que la única que tiene la mayor precedencia es la bandera oficial de la nación argentina. Y luego de ello tenemos a la bandera nacional de la libertad civil, que a su vez prima sobre las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y seguimos con la escarapela nacional, que también debemos tenerlo en cuenta porque es uno de los símbolos nacionales argentinos, Cristian. Pero no es un símbolo patrio, es un distintivo de júbilo. Es un distintivo de júbilo. También creado por Manuel Belgrano en febrero de 1812, pero la salvedad es la siguiente, que también nos preguntaban, nos consultaban cuando tenemos oportunidad de visitar otros países. Ellos no entienden cómo, por ejemplo, en Argentina, nosotros portamos la escarapela en conmemoración de fechas patrias, que se celebra la muerte, por ejemplo, de un prócer, el 20 de junio de Manuel Belgrano. No entienden eso, cómo podemos estar de júbilo cuando en realidad estamos recordando la muerte de un prócer. Les cuesta entender un poco ese tema también. Y también tenemos que decir claramente que la escarapela nacional es esta que está en la imagen, ¿no? Redondita, porque representa lo que era la famosa cocarde francesa, ¿no? Y a partir de allí es que después nosotros hemos visto que adoptamos todos distintos tipos de escarapela, pero en realidad la escarapela nacional es la que observamos en la imagen. Y vamos a ir rapidito porque no sé cómo estaremos con el tiempo, pero no queremos realmente abrumarlos, ya está bastante tarde. Al caso poquito, de la bandera. ¿Cómo estamos, querida? Nos queda poquito. Estamos pasados. Bueno, ya. Vamos a ir más rápido. Porque hay algunas preguntas. Apretamos el acelerador para ir cortando. Sí. Vamos a ir rápido con el tema de la bandera de la provincia de Córdoba y contarles a ustedes que el tema de la bandera de la provincia de Córdoba nos lleva allá a 2010, cuando se realiza un llamado concurso del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba. El gobierno de Córdoba, ante la inexistencia de una bandera en nuestra provincia, cuando quedaban solamente 2 provincias sin bandera, decidió hacer este llamado y convocar a las instituciones a presentar los proyectos. Así es, vamos a escucharlo a Cristian un poquito que nos cuente desde la historia en adelante para ver cómo se vivió ese día. Bien, con motivo del bicentenario de la Revolución de Mayo, se convoca en provincia de Córdoba la creación de su bandera provincial. Catamarca es la otra provincia que no contaba con la insignia provincial, recién en el 2011 la incorpora. Y en Córdoba, bueno, se dio una participación activa de muchísimas instituciones, más de 2.000 concursantes, más de 753 proyectos, del cual finalmente queda consagrado como oficial el que hicimos la propuesta y tuve el honor de ser el creador artístico y gráfico. Para ello no fue definir una cuestión estética o lo que estuviese a la moda, sino que tuve que profundizar y estudiar de una manera muy profunda los distintos símbolos que Córdoba había emplazado a lo largo de estos 200 años. Fue así que se tomaron los colores de una bandera que no fue oficial, pero que estuvo
adoptada en Córdoba en el año 1815, cuando adhirió a la Liga de los Pueblos Libres del Sur de José Gervasio Artigas, con los colores blanco, no sé si se puede mostrar en pantalla, blanco, celeste y rojo. Sí. A ver si lo podemos pasar, Francisco. Ahí está. Esa fue una primera posible bandera cordobesa. Se toma y se trabajó sobre la misma base de colores. Luego veremos que de 1815 a 1820, entrando ya en el periodo de lo que fueron las emancipaciones provinciales, hubo otro intento de bandera, también con los colores rojo, blanco y celeste, muy similar a la bandera de Ortodoxia de Uruguay. Finalmente, en el año 1986, esta fue una bandera de la Liga Federal, la bandera de la provincia de Entre Ríos. Muchos preguntan qué significa esa franja roja. Artigas idealizaba un modelo de país pacificado, en total comunión. Y esa franja roja que cae es la sangre derramada de la herida sobre el territorio nacional. Fue la bandera oficial, es la bandera oficial de la provincia de Entre Ríos y también la tercera bandera del Uruguay. Esta es la bandera que en 1986 se intentó crear, pero fue vetada por el gobernador Eduardo César Angelós, a pesar de haber contado y haber sido aprobada por el Poder Legislativo. Y finalmente, en el año 2010, vemos la bandera que quedó oficializada, que es la actual bandera de la provincia de Córdoba. Rojo a la izquierda, blanco en el centro, celeste al batiente. Una bandera que representa los colores federales, también es rojo como la emancipación y la sangre derramada por los cordobeses que contribuyeron a la misma, el blanco de la pacificación del pueblo de Córdoba que busca y procura, y el celeste la pertenencia a un proyecto nacional a nuestra República Argentina. En el centro, y aquí... Cristian, antes que avances con eso, está interesante también explicar por qué el ordenamiento de los colores, por qué el celeste al batiente y el rojo con el Cuando vemos el tema de precedencia, también se aplica la distribución de colores en una enseña de una bandera. El rojo precede a cualquier otro color sobre el asta, en honor y en memoria de esa sangre derramada. Por eso el rojo se tuvo que ubicar sí o sí sobre el lado izquierdo. No se dejó el blanco a la derecha del batiente, por una cuestión de que en la visibilidad mayor a 1000 metros se pierde. Se hubiesen distinguido solo el color rojo y celeste, y el blanco se hubiese perdido con el fondo, obviamente. Y el tema del sol, que sí avanzamos, tiene 32 rayos, tiene un blanco, un vacío en el centro. Le comentaba Gracia el otro día, porque en Córdoba no habitaron los incas. Si se dice que de manera oficial que el sol, incorporado en 1818 por Pueyrredón en la Entreseña Mayor, en la bandera nacional, es un sol inca, que en otra oportunidad hablaremos bien de ese tema porque no es tan inca. Como los incas no habitaron Córdoba, se dejó en blanco, en memoria de los comechingones, sanavirones, ranqueles, pampas, diaguitas, quienes fueron los pueblos nativos de nuestra provincia. Vamos a los antecedentes. Bien, pasamos rápidamente por el tema del sol, a ver si logramos. Años 5000 a.C., vemos cómo los egipcios utilizaban la figura del sol como divinidad. En el siglo IV después de Cristo vemos que en la leyenda del rey Arturo ya se empleaba un sol figurado con rostro. Esto es mucho antes del conocimiento del Imperio Inca por parte del mundo occidental. Vemos luego un sol azteca y finalmente un sol que podría ser el origen del sol presente en nuestra bandera nacional, representado en la imagen de San Bernardino de Siena en Italia, que fue anterior al sol jesuita, que lo veremos a continuación. Allí tenemos el sol jesuita, y hacia la derecha vemos el sol de Almería, que es el único lugar en el mundo donde tenemos un sol figurado con un rostro idéntico al sol presente en nuestra bandera nacional, con 16 rayos rectos, 16 flamígeros, ubicados y distribuidos de la misma manera, y que sería el antecedente más cercano, y que explicaría el porqué de la incorporación de este sol en nuestra bandera nacional. Y la contradicción, justamente recién hablaba de las culturas originarias de América, no es verdad porque sus deidades no eran humanas. Lo vemos en la próxima placa, creo. Exacto, estamos llegando. Tenemos la representación del sol inca, pero fue hecha por un cronista, un sacerdote que acompañó a Pizarro. No es que lo hicieron los propios incas. Ya, allí sí vemos sobre la derecha cómo los incas divinizaban a los animales, no a los humanos. Bien. Aquí vemos el sol de Darien, que era la antigua Panamá, una colonia escocesa que tuvo muy poca vigencia, y también vemos un sol figurado.
Sol de Y mayo. por último, la evolución o el empleo de los distintos soles, tanto en una de las principales banderas de Perú, en la bandera del Uruguay, el sol de mayo o el sol inca, y el sol utilizado como escudo, ¿cierto?, en nuestra asamblea del año 13. Y vamos al El sol sol, nuestro de Córdoba. sol de la bandera de Córdoba. Bien. Y finalmente le queremos agradecer a todos. María Gracia, los portamos bien, no nos hemos extendido mucho en todo esto que hemos compartido aquí con ustedes. Gracias, gracias a los dos. Maravilloso, nos vamos a quedar con un montón de preguntas que tenemos, pero se las voy a hacer llegar. Les hago dos para que puedan dar una respuesta rápida, pues sabemos que hay muchos que siguen trabajando ya. Nos preguntan que quieren saber qué se hace con las banderas cuando entran en desuso. Sí, si las escuelas secundarias saben acerca del tratamiento de los símbolos. Encontramos muchas situaciones en este sentido, ¿no es verdad? Hay muchas contradicciones. Y tenemos también que diferenciar qué sucede con la bandera en desuso, que es bandera de ceremonia, de la que es la bandera de flameo, porque el tratamiento siempre es diferente. Respecto a la bandera de ceremonia, lo habitual, lo tradicional, es que esa bandera pasa a un cofre de honor o cofre histórico, donde se pone la fecha. Lo que nosotros sugerimos en este camino de las creaciones de bandera, y de las cuales estábamos hablando con Cristian justamente ayer, recordando algunas cuestiones donde estamos tendiendo hacia otras situaciones, hablando de la inclusión, ¿no es verdad?, que debemos tener también en los símbolos patrios. Sugerimos que cuando se coloque una bandera por primera vez se tome la fecha. Entonces, cuando la guardemos en aquel cofre, podemos decir, esta bandera ha representado la institución desde tal año a tal año. Generalmente lo que nos queda es el tal año del final, porque nadie recordó en qué momento se había utilizado por primera vez. Pero en muchos lugares se está tomando este tipo de prevenciones y precauciones como para que realmente una situación histórica que haga a esa evolución. Y respecto a las banderas de flameo, el tema de la incineración es un tema a veces hasta conflictivo, ¿no es verdad? Porque como nadie conoce realmente el sentido y el significado de la tradición de la incineración, ¿no es verdad?, de la bandera, previamente a haberle quitado su atributo de bandera, porque también el proceso que nos llevaría a un largo trecho poder comentarlo en su totalidad, ¿qué sucede? No debemos olvidarnos el material del cual está confeccionado. Y algunos, por desconocimiento, dicen, vamos a hacer esta ceremonia. ¿Y dónde la hacemos? En un espacio cerrado. Imaginen ustedes lo que puede llegar a suceder. No es verdad, totalmente crítico. Estamos en el convencimiento que en este camino de la educación tenemos que educar en todos los niveles y que muchas veces nosotros, desde el punto de vista docente, ¿no es verdad?, planteándonos como una autocrítica hacia nuestra actividad de todos los días, los docentes debemos conocer un poquito más de las reglas del ceremonial y el protocolo, porque eso es lo que nos sucede. Y no me voy a extender más, pero te quiero decir una pequeña cuestión, que estas son las cositas lindas que tenemos, ¿no es verdad? Cuando en los pueblitos que recorremos muchas veces, porque vamos tratando, como decía en otra época, de predicar con lo que hacemos día tras día, llegamos y se hace un acto en la escuela, la que quiere cerrar el acto es la directora o el director. Y estaba justo el intendente del pueblo. Y nos olvidamos de esta historia de la precedencia. Total, esta es mi escuela y soy yo y hacia allá vamos. Bueno, y la última muy pequeña, estamos en época de pandemia, han habido muchos fallecidos, la vida de todos ha ido cambiando. Y en muchos países y en muchas instituciones están colocando los crespones negros. A veces mal, a veces bien. La pregunta es, ¿va en la tela de la bandera? ¿Va en el asta? ¿Dónde se coloca? Porque eso es un detalle muy importante. Hay muchas fotos en la prensa últimamente y las críticas también de los ceremonialistas con respecto a dónde se coloca el crespón. Bien. Yo, Cristian, vos, como quieras. Bueno, sobre esto también tenemos que decir algunas cuestiones. Fíjense ustedes,
En España, en un pueblo de España, hace 10 días, sin ir más lejos, si tuviese Gerardo Marina lo podrían corroborar también, se puso sobre una bandera española 147 crespones negros. ¿Sí? Porque 147 habían sido las personas que habían dejado de existir en esa localidad en esta situación. Y realmente no es lo que corresponde, no es lo adecuado. Y acá entramos que en esta pandemia tenemos numerosas contradicciones entre el deber ser del ceremonial y el protocolo, que nos indica que ese crespón va colocado sobre el moño de la bandera, a encontrarnos con los sentimientos de los ciudadanos. Es el momento. Es el momento. ¿Por qué? Porque estamos viviendo, estamos transitando por un tiempo de mucha crisis social hacia adentro y hacia afuera, porque ninguno de nosotros estuvo acostumbrado a tener más de 70 días de encierro social. No es verdad, estamos acostumbrados, y nosotros que somos latinos menos nos gusta verlo. Nos encanta que nos hayan invitado a este Google Meet. ¿Por qué? Porque nos estamos viendo entre nosotros y sabemos que tenemos a un otro frente a nosotros. Entonces, lo que dice el ceremonial es una cosa, pero lo que nos estamos encontrando en todo el mundo, y de esto vamos haciendo como un reservorio de imágenes junto a Cristian y vamos guardando, por eso les conté este pequeño tip de lo que sucedió en España, es que el sentimiento de la gente va más allá del ceremonial. ¿Es lo que corresponde? No. ¿Es lo que vivimos? Sí. Bien, pero todas estas dudas e inquietudes se van a terminar cuando se sancione a nivel nacional una ley de sistematización del tratamiento de símbolos patrios. No puede ser que tengamos al día de hoy fragmentos de incisos de decretos de 1890, de 1910, de 1930, de 1943, 44, iglesias complementarias con decretos dictados en los últimos años, y no tengamos en cuenta que es también la preocupación y la demanda de los profesionales del ceremonial de contar con una codificación, una sistematización que contemple todas estas cuestiones, y así sí podemos decir el ceremonial aplica lo que el protocolo establece. Creo que es también tarea de los legisladores de estar a la altura de las circunstancias y avanzar un poquito más en este tipo de cuestiones. Y debemos dejar en claro también, Cristian, en este sentido, que se ha presentado junto a Aníbal Botín, ¿no es verdad?, un proyecto en representación de nuestras instituciones y también de numerosísimos ceremonialistas y protocolistas del país, un proyecto de esta nueva codificación, y bueno, estamos esperando, como muchas otras cosas. Habrá que seguir esperando, les agradecemos muchísimo. Yo dejo esto en manos de Marisol, la directora de la carrera, para cerrar, y muchísimas gracias en lo personal y en lo grupal también desde la institución. Gracias. Gracias. Bueno, Francisco y Cristian, qué decirles, es un tema tan profundo y que conocen con tantas, es la sabiduría que tienen con respecto a los símbolos y tantos otros temas, que evidentemente estos encuentros que tenemos planificados los encontrará en más de uno incluidos para que sigan nutriéndonos con tanto conocimiento.